Cuando mi hijastra levantó su copa aquella noche, sonriendo radiante bajo las arañas de cristal, esperaba una presentación cortés, quizás incluso alguna palabra amable. En cambio, soltó una carcajada y me señaló directamente. «Este es mi padrastro», anunció Olivia ante toda la sala. «Solo un pobre manitas». Los invitados rieron con suavidad. Entonces, la madre del novio frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando mi rostro como si hubiera visto un fantasma. «Espera», murmuró despacio. «Usted es el hombre que...». Se detuvo a mitad de frase y, de repente, toda la mesa quedó en un silencio absoluto. El salón Grand Meridien parecía sacado de las páginas de una revista. Enormes arañas de cristal iluminaban suelos de mármol pulido, reflejando la luz sobre decenas de mesas redondas cubiertas con manteles color marfil. Un trío de violines tocaba junto a la pared del fondo, y su música flotaba suavemente por el aire mientras camareros con chaqueta blanca se deslizaban con elegancia entre los invitados, llevando bandejas de champán. Todo en aquella velada era elegante, caro, cuidadosamente diseñado. Todo menos yo. Me encontraba cerca del fondo del salón, ajustándome la manga de mi chaqueta gris marengo. Era el único traje que aún me quedaba bien. Lo había planchado 2 veces esa tarde en el pequeño cuarto de lavandería de la casa que compartía con Margaret. Margaret, mi esposa desde hacía 17 años, y la madre de Olivia. 17 años dan para mucho, para ver crecer a una adolescente y convertirse en adulta, para reparar vallas rotas, grifos que gotean, puertas que chirrían y, a veces, corazones heridos. Tiempo más que suficiente para creer que eres parte de una familia. Pero noches como esa me recordaban que, para algunos, seguía siendo simplemente el hombre que se casó con la madre de alguien. Nada más. Al otro lado del salón, Olivia Carter resplandecía bajo las arañas de cristal. Su vestido color champán destellaba suavemente mientras reía con un grupo de invitados. A su lado, Ethan Blake, su prometido, se mantenía erguido y seguro de sí mismo con un traje azul marino a medida. Hacían una pareja perfecta, jóvenes, exitosos, admirados. La mayoría de los invitados aquella noche pertenecían al mundo de Ethan, socios comerciales, inversores, ejecutivos de la empresa inmobiliaria de su familia. Los Blake poseían varias propiedades comerciales en el centro, incluidos 2 hoteles y una torre de apartamentos de lujo. Gente así no solía pasar mucho tiempo con hombres que reparan grifos averiados. Se me acercó una pariente lejana sosteniendo una copa de vino. «Perdone», dijo con amabilidad. «Usted es Daniel». «El mismo», respondí con una pequeña sonrisa. «Daniel Carter». Ella asintió despacio. «¿Y es usted familiar de la novia?» «Padrastro». «Ah», dijo, comprimiendo todo el entendimiento del mundo en una sola sílaba. Luego echó un vistazo hacia la mesa del buffet y se excusó. Llevaba años acostumbrado a esa mirada. No era hostil, ni cruel. Solo indiferente. Desde el otro extremo del salón, Margaret me vio y me saludó con la mano. Me acerqué. Estaba preciosa con un vestido de noche azul oscuro, el cabello recogido con el esmero que siempre ponía en los eventos formales. «Otra vez te has quedado al fondo», me dijo en voz baja. «Desde aquí se ve bien», respondí. Me estudió un momento. «¿Estás bien?» «Por supuesto». Margaret asintió, aunque noté que no terminaba de convencerse. Siempre había sabido leerme mejor que nadie. Antes de que pudiera añadir algo más, la voz de Olivia se elevó por encima de la música. «Si me dan un momento de atención». La sala fue quedando en silencio poco a poco. Los invitados se volvieron hacia el centro del salón, donde Olivia y Ethan estaban de pie juntos. Olivia levantó su copa de champán. «Primero de todo», dijo con calidez, «quiero agradecer a todos que hayan venido esta noche a celebrar nuestro compromiso». Un aplauso llenó la sala. Ethan le rodeó la cintura con el brazo. Olivia continuó. «La familia de mi prometido me ha acogido con tanto cariño, y estoy muy agradecida por el amor y el apoyo de ambas familias». Más aplausos. Luego comenzó a presentar a los familiares. «Mi maravillosa madre, Margaret Carter.
Margaret sonrió mientras los invitados aplaudían cortésmente. Y mi increíble prometido, Ethan, por supuesto. Risas. Entonces Olivia cruzó la mirada con la mía desde el otro lado del salón. Su sonrisa se ensanchó levemente. Y dijo, señalándome con ligereza, es mi padrastro. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Asentí con discreción. Olivia rió. Es el que evita que nuestra casa se venga abajo, añadió. Algunas risas corteses. Daniel es, básicamente, nuestro manitas. Más risas. Levantó su copa con aire juguetón. Un pobre manitas, remató con una sonrisa. Las palabras se difundieron por el salón como humo suave. Un pobre manitas. Varios invitados sonrieron con educación. Alguien incluso aplaudió. Sentí a Margaret tensarse a mi lado, pero mantuve la expresión serena. Había escuchado cosas peores, mucho peores. Y sin embargo, algo en la manera en que Olivia lo dijo, con esa naturalidad, con esa seguridad, se instaló con peso en mi pecho. Durante años había arreglado cosas en aquella casa, puertas, ventanas, electrodomésticos rotos. Cuando Olivia tenía 14 años, reconstruí la terraza de madera del jardín trasero porque quería un lugar para celebrar su cumpleaños. Cuando tenía 16, pasé 3 fines de semana restaurando el coche de segunda mano que su madre le había comprado para que pudiera ir al colegio sin riesgos. Pero esa noche, nada de eso importaba. Esa noche yo era simplemente el manitas. Y al parecer, eso tenía gracia. El brindis terminó y el salón volvió poco a poco a las conversaciones. Los camareros comenzaron a servir la cena. Margaret me apretó el brazo con suavidad. Lo siento, susurró. ¿Por qué? Ya sabes que Olivia no piensa antes de hablar. Sonreí con suavidad. Está emocionada. Pero al otro lado del salón, alguien más seguía mirándome. Victoria Blake. La madre de Ethan. Ella no había reído. No había aplaudido. En cambio, me observaba con una intensidad contenida. Los ojos ligeramente entornados, como si rebuscara en su memoria algo que no lograba encontrar del todo. Durante varios segundos prolongados, no desvió la mirada. Luego se inclinó hacia su marido y le susurró algo al oído. Él frunció el ceño. Y ambos volvieron a mirarme. Había algo en la expresión de Victoria Blake que me puso los pelos de punta. No era burla. No era curiosidad. Era reconocimiento. Y por primera vez en toda la velada, tuve la extraña sensación de que aquella noche no iba a terminar como Olivia esperaba. La cena fue servida poco después del brindis, y el elegante murmullo de las conversaciones volvió a llenar el salón. Las copas de cristal tintineaban con suavidad. Los cubiertos golpeaban despacio los platos de porcelana. El trío de violines pasó a una melodía más lenta y romántica. Encontré mi asiento asignado en una mesa cerca del centro del salón. Por desgracia, era la misma mesa que Olivia y Ethan. Margaret se sentó a mi lado. Frente a nosotros estaban los padres de Ethan, Victoria y Robert Blake, junto a 2 socios comerciales del novio. Olivia se sentó entre Ethan y uno de los inversores, resplandeciente de entusiasmo, con el anillo de compromiso captando el brillo de la araña de cristal cada vez que levantaba la mano. Un camarero colocó frente a mí un plato de salmón asado. Durante unos minutos, todos hablaron de temas seguros: lugares para la boda, destinos de luna de miel, la subida de precios del sector inmobiliario en el centro. Entonces Robert Blake se dirigió a Margaret. Bueno, Margaret, dijo con cortesía. ¿Cómo se conocieron usted y Daniel? Margaret sonrió. En una ferretería, en realidad, respondió. Solté una pequeña risa. Es cierto, añadió. Se me había roto del todo el fregadero de la cocina y en la tienda me recomendaron a Daniel. Lo arregló en 1 hora. Robert rió. Vaya, eso sí que es un talento útil. Olivia se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Oh, él lo arregla todo, dijo. Nuestra casa se caería literalmente sin él.
Más risas alrededor de la mesa. Uno de los socios de Ethan, un hombre alto llamado Gregory Chow, se volvió hacia mí. Entonces, Daniel, dijo, haciéndole girar la copa de vino. ¿A qué tipo de trabajo se dedica? Principalmente reparaciones, respondí con calma. Mantenimiento, pequeñas reformas. Fontanería. A veces, también electricidad cuando hace falta. Gregory asintió pensativo. Es un trabajo honrado, dijo. Entonces Olivia intervino de nuevo. Daniel una vez arregló nuestra lavadora solo con cinta americana y un cuchillo de mantequilla, dijo con orgullo. La mesa rió. Sonreí levemente. Suena muy propio de él, comentó Gregory. Pero es modesto, continuó Olivia, claramente disfrutando del momento. Siempre dice que es solo un manitas. Levantó su copa. Un pobre manitas, repitió con un encogimiento de hombros desenfadado. Más risas. Margaret se removió incómoda a mi lado. Olivia, dijo en voz baja. Ya es suficiente. Pero Olivia o no lo notó o no le importó. Ethan parecía avergonzado. Se inclinó hacia ella y le murmuró algo, pero Olivia solo sonrió y le apretó la mano. ¿Y tiene su propio negocio, Daniel?, preguntó Gregory de nuevo. Algo así, respondí. Olivia rió antes de que pudiera añadir nada más. Por favor, dijo. Él no dirige ninguna empresa. Solo ayuda a la gente a arreglar cosas. Se dirigió a los padres de Ethan. Mi madre se casó con él después de que mi padre falleciera, explicó. La casa estaba hecha un desastre en ese momento, así que Daniel se convirtió en parte del plan de reparaciones. La mesa rió con cortesía. Robert Blake sonrió con esa incomodidad de quien no sabe muy bien cómo reaccionar. Victoria Blake, en cambio, no dijo nada. Simplemente me observaba con atención. Sus ojos recorrían mi cara como quien estudia una fotografía familiar que no consigue ubicar. Olivia siguió hablando. Que conste que Daniel es estupendo en casa, dijo, agitando levemente el tenedor. Si algo se rompe, él es a quien llamas. Se inclinó hacia Gregory con aire de confidencia. Pero si necesitas consejo financiero, definitivamente no le preguntes a él. La mesa estalló en carcajadas. Incluso Robert Blake rió esa vez. Ethan parecía querer fundirse con el mantel. Yo seguí comiendo en silencio. El salmón estaba excelente, perfectamente sazonado, tierno. Uno de los inversores le preguntó a Ethan sobre un nuevo proyecto de desarrollo comercial cerca del paseo marítimo. Durante un rato, la conversación se alejó de mí. Hablaron de permisos de construcción, normativas de zonificación y previsiones de rentabilidad. Las cifras flotaban sobre la mesa, millones de euros, estrategias de inversión, márgenes de beneficio. Yo había pasado 30 años trabajando con edificios, reparándolos, gestionándolos, estudiándolos. Pero nadie aquí podía imaginarlo. Para ellos, yo era el que arreglaba fregaderos. Con el tiempo, Gregory volvió a dirigirse a mí. Daniel, dijo con amable curiosidad, ¿cuál es el trabajo más grande que ha hecho? Me limpié la boca con la servilleta. Probablemente la reforma de un hotel, hace unos 10 años. Olivia soltó una risita. ¿Te refieres a ese motelito de las afueras, junto a la autovía? No la corregí. Gregory asintió con cortesía. Bueno, cada proyecto tiene su valor. Olivia levantó su copa de nuevo. Exacto, dijo. Cada pequeña reparación cuenta. Margaret habló por fin, con una firmeza inusual en su voz. Olivia, quizás deberíamos hablar de otra cosa. Olivia frunció el ceño levemente. ¿Qué pasa? Solo digo la verdad. Se volvió de nuevo hacia los padres de Ethan. Daniel es un buen hombre, dijo. Simplemente no encaja en el mundo de los negocios. La ceja de Victoria Blake se arqueó ligeramente. Ah, dijo. Olivia se encogió de hombros. Prefiere trabajar con herramientas antes que con hojas de cálculo.
Victoria me estudió de nuevo. Esta vez durante más tiempo. Entonces preguntó con calma, «¿Siempre se ha dedicado al mantenimiento, Daniel?» Su tono era tranquilo, pero había algo en el que sonaba a sondeo. «En su mayor parte», respondí. Ella ladeó la cabeza. «Interesante». Robert Blake se inclinó hacia ella. «Victoria». Ella lo apartó con suavidad. «Solo tengo curiosidad», dijo. La cena continuó. Llegó el postre, una tarta de chocolate y espresso. Pero el ambiente en la mesa había cambiado. Las risas se habían apagado. Victoria Blake seguía sin apartar los ojos de mí. En un momento dado, le susurró algo a Ethan. Él frunció el ceño. Luego también me miró. Y de repente, me sentí como el tema de una conversación que no podía escuchar. Unos minutos después, pedí permiso para ausentarme. «Voy a salir un momento», dije. Margaret pareció aliviada. «Por supuesto». Atravesé las altas puertas de cristal y salí al balcón del hotel. El aire fresco de la noche me rozó la cara. El horizonte de la ciudad se extendía bajo mis pies, resplandeciendo con miles de luces. Desde allí arriba, los edificios parecían en calma. Pero dentro de cada torre había cientos de pequeños problemas esperando ser resueltos. Tuberías rotas, ascensores que fallaban, cableados defectuosos. Gente como yo dedicaba su vida a resolver esos problemas. En silencio, sin que nadie se diera cuenta. Detrás de mí, la puerta del balcón se abrió. Esperaba un camarero. En cambio, salió Ethan Blake. Se aflojó ligeramente el nudo de la corbata y caminó hasta la barandilla, a mi lado. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Luego suspiró. «Lamento lo de Olivia», dijo. Lo miré. «¿Por qué?» Él pasó una mano por el cabello. No siempre se da cuenta cuando no es justa. Me apoyé en la barandilla. Está emocionada esta noche. Eso no es excusa. Vaciló. Luego dijo algo inesperado. Mi madre me hizo una pregunta extraña durante la cena. Ah, sí. Él asintió. Me preguntó si tu apellido era Carter. Sonreí levemente. Es un apellido bastante común. Ethan se quedó pensativo. Quizás, dijo. Luego echó un vistazo hacia las puertas del salón. Mi madre cree haberte visto antes en algún sitio. La música de los violines se filtraba levemente a través del cristal. Dentro del salón, la fiesta de compromiso continuaba. Pero algo en el tono de Ethan me decía que la noche aún no había terminado. Ni de lejos. Durante un rato, Ethan y yo simplemente permanecimos en el balcón, contemplando la ciudad que se extendía sin fin bajo nosotros. A esa altura, las calles parecían tranquilas. Los coches avanzaban despacio por los cruces iluminados. Las torres de oficinas reflejaban la luz de la luna como espejos enormes. En algún lugar muy abajo, un tren retumbaba débilmente en la oscuridad. Dentro del salón, el trío de violines había pasado a una pieza más animada. Risas y aplausos llegaban a través de las puertas de cristal a nuestra espalda. Ethan se apoyó en la barandilla a mi lado. «Sabes», dijo, «mi familia organiza eventos como este constantemente». «¿De verdad?», respondí. Él asintió. Cenas de compromiso, galas benéficas, recepciones corporativas. Mi madre vive prácticamente en salones como este. Sonreí levemente. Se la ve cómoda aquí. Oh, lo está, dijo Ethan con una risa suave. Pero también es muy observadora. Giré ligeramente la cabeza. ¿En qué sentido? Se fija en detalles que la mayoría pasa por alto. No dije nada. Ethan volvió la mirada hacia la ciudad. Cuando mis padres construyeron su primer edificio de apartamentos, continuó, mi madre inspeccionó personalmente cada pasillo antes de que llegaran los inquilinos. Eso es minucioso. Ese día dijo algo interesante, añadió. ¿Qué dijo?
Le dijo a mi padre que el éxito de un edificio no se mide por el vestíbulo. Levanté una ceja. ¿Entonces por qué? Ethan me miró. Por el mantenimiento. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de mi boca. Una perspectiva práctica. Exacto, dijo. Durante un momento, volvimos a guardar silencio. Luego dijo en voz baja, mi madre me preguntó si reconocía tu nombre. ¿Y lo reconociste? Él negó con la cabeza. Pensé que quizás habías trabajado en alguna de nuestras propiedades. Es posible, dije con calma. Ethan estudió mi cara un instante. Eres muy tranquilo ante todo esto. ¿Ante qué exactamente? Vaciló. Las bromas de la cena. Me encogí ligeramente de hombros. He escuchado cosas peores. Ese no es el punto, dijo Ethan. No te defendiste. ¿Por qué iba a hacerlo? Ethan pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, la mayoría de la gente lo haría. Me apoyé con los brazos en la barandilla. A veces el silencio dice más que cualquier argumento. Ethan lo consideró. Supongo que es verdad. Dentro del salón, estalló una carcajada. Ethan miró hacia las puertas. Debería volver antes de que Olivia empiece a preguntarse dónde estoy. Eres el novio, dije. Sobrevivirán unos minutos sin ti. Él rió entre dientes. Olivia no lo ve así. Hizo una pausa y luego añadió con cuidado. Puede ser muy orgullosa. La ambición no es un defecto. No, concordó Ethan. Pero a veces el orgullo le cierra el paso a la curiosidad. Ladeé la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ethan suspiró. A mi madre le gusta saber con quién está hablando. La mayoría de la gente lo hace. Pero Olivia no hace preguntas, dijo. Da por supuesto que ya tiene las respuestas. Las puertas del balcón volvieron a abrirse detrás de nosotros. Esta vez era un camarero con una bandeja de copas de champán. Asintió con cortesía y volvió a entrar. Ethan lo vio alejarse. Mi madre creció en un entorno muy distinto, dijo. Ah, sí. Empezó a trabajar en la empresa de construcción de su padre con 16 años. Impresionante. Pasó 20 años inspeccionando edificios antes de pisar un despacho. Eso lo explicaba todo. Las personas que de verdad habían trabajado en edificios, recorrido sus pasillos y estudiado sus sistemas, solían notar cosas que otros ignoraban. Como la diferencia entre quien reparaba un grifo roto y quien gestionaba todo el edificio que había detrás de ese grifo. Ethan se frotó la nuca pensativo. ¿Sabes?, dijo despacio. Le pregunté a mi madre qué quería decir antes. ¿Y qué dijo? Que tu cara le resultaba familiar. Eso pasa a veces. Pero también dijo otra cosa. Lo miré. ¿El qué? Ethan vaciló. Que en una conferencia de gestión de instalaciones en Chicago conoció una vez a un hombre que se parecía mucho a ti. Me reí suavemente. Yo nunca he estado en Chicago. Ethan asintió despacio. Eso fue lo que le dije. La música del interior cambió otra vez. Los invitados probablemente se estaban preparando para los discursos de sobremesa. Ethan se acomodó la chaqueta. ¿De verdad que debo volver? Dio unos pasos hacia la puerta y se detuvo. Daniel. Sí. Lo que dije antes sobre Olivia era sincero. Asintió. Lo siento. Lo observé un momento. Parecía genuino. Pareces un buen hombre, Ethan. Lo intento. Es todo lo que puede hacer cualquiera. Él abrió la puerta del balcón y volvió a detenerse. Mi madre suele fiarse de su instinto, dijo. ¿Instinto sobre qué? Sobre las personas. Sonreí levemente. Suena a mujer inteligente. Ethan me devolvió la sonrisa. Lo es. Y entró al salón. La puerta se cerró tras él con un suave clic.
Me quedé en el balcón varios minutos más. El aire fresco de la noche me ayudaba a ordenar los pensamientos. Dentro del salón, la celebración del compromiso continuaba, música, risas, champán. Pero tenía la sensación de que algo había cambiado. Victoria Blake no era de las que olvidan fácilmente una cara. Y cuando empezaba a hacer preguntas, las respuestas solían encontrarla. Al final me separé de la barandilla y entré de nuevo. El salón parecía aún más luminoso que antes. Los invitados se congregaban junto a las mesas de postres. Olivia volvía a reír con sus amigos. Margaret me vio y me saludó aliviada con la mano. Pero al otro lado del salón, Victoria Blake estaba de pie junto a la pared del fondo, observando. En el momento en que crucé las puertas, sus ojos se clavaron en los míos. Sin confusión esta vez, sin vacilación. Solo atención tranquila y concentrada. Le dijo algo a Robert. Luego dejó su copa de champán en la mesa más cercana y comenzó a caminar directamente hacia mí. Victoria Blake se acercó con la serenidad silenciosa de quien ha pasado toda su vida entrando en habitaciones donde la gente se volvía a mirarla de inmediato. No sonreía. Tampoco estaba enfadada. Pero había algo intensamente enfocado en su expresión, la mirada de quien está a punto de resolver un enigma y lo sabe. Daniel, dijo Margaret en voz baja a mi lado, notando la dirección en que se dirigía Victoria. La madre de Ethan viene hacia aquí. Ya lo veo. Victoria se detuvo frente a nosotros. De cerca, los detalles de su presencia se hacían más evidentes. El cabello plateado, perfectamente peinado. El vestido verde esmeralda, elegante sin ostentación. Se movía con la autoridad serena de alguien acostumbrado a tomar decisiones que mueven millones. Margaret, dijo con cortesía. Margaret asintió. Victoria. Luego Victoria se volvió hacia mí. Daniel Carter. Pronunció mi nombre despacio. No como una pregunta, sino como una confirmación. El mismo, respondí. Durante un momento, simplemente estudió mi cara. Entonces preguntó con suavidad, ¿nos hemos visto antes? Margaret parecía desconcertada. No creo, dije. Victoria ladeó la cabeza levemente. ¡Qué curioso! Robert Blake se había unido a nosotros, de pie justo detrás de su mujer. Victoria, dijo. Ella no me quitó los ojos de encima. Estoy intentando recordar algo. Los suyos se entornaron apenas. Hace unos 15 años, dijo despacio, mi empresa asistió a una conferencia nacional de gestión de instalaciones en Chicago. Mantuve la expresión neutra. Robert rió con suavidad. Victoria va a docenas de conferencias. Sí, dijo ella con calma, pero esa fue diferente. Cruzó los brazos. Hubo una presentación sobre sistemas de mantenimiento a gran escala. Muy técnica. La mayoría de la sala apenas la entendía. Margaret me miró. Nunca me mencionaste que fueras a conferencias. No fui a muchas. Victoria asintió levemente. Por eso fue memorable. Dio un pequeño paso hacia adelante. El ponente era un hombre que había empezado como técnico de mantenimiento de edificios y había convertido esa experiencia en un modelo de gestión de propiedades a escala nacional. Robert frunció el ceño. Victoria, ¿qué tiene que ver todo esto con? Ella levantó una mano, acallándolo con suavidad. Lo recuerdo porque tenía una forma muy tranquila de explicar sistemas complejos, continuó. Ascensores, redes de presión de agua, redes de energía de emergencia. Me estudió de nuevo. Y dijo algo que se me quedó grabado. ¿El qué? Preguntó Margaret en voz baja. Victoria no rompió el contacto visual conmigo. Dijo que la mayoría de la gente cree que los edificios se definen por su arquitectura. Hizo una pausa. Pero que la verdadera fortaleza de un edificio son los sistemas invisibles que lo mantienen vivo. Un pequeño silencio se instaló entre nosotros. Margaret miró alternativamente a Victoria y a mí. «Estás hablando de Daniel».
Los ojos de Victoria se aguzaron levemente. Sí. Me encogí de hombros con suavidad. Es posible que esté recordando a otra persona. Victoria sonrió levemente. No, dijo. No lo creo. Al otro lado del salón, Olivia reía con varios invitados, completamente ajena a la conversación tranquila que se desarrollaba a solo unos metros de ella. Victoria la miró un instante. Luego volvió a mirarme. Su hijastra comentó antes que usted es un manitas. Algo así. ¿Y cuánto tiempo lleva dedicándose a ese tipo de trabajo? La mayor parte de mi vida. Asintió despacio. El trabajo de mantenimiento suele abrir puertas a oportunidades de negocio interesantes. Puede ocurrir. Robert se removió impaciente. Victoria, estamos en una cena de compromiso, no en una junta directiva. Ella lo ignoró. En cambio, hizo otra pregunta. ¿Ha tenido usted alguna vez una empresa llamada Carter Maintenance? Margaret parpadeó. ¿Qué? Solté un suspiro tranquilo. Eso fue hace mucho tiempo. La expresión de Victoria cambió ligeramente. El reconocimiento afloró con claridad. Lo sabía, murmuró. Robert frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Victoria se volvió hacia él. Carter Maintenance fue la empresa original detrás de Carter Facility Management Group. Las cejas de Robert se elevaron. La firma nacional de servicios para propiedades. La misma. El rostro de Margaret palideció. Espera, dijo despacio. ¿Te refieres a la empresa que gestiona todas esas cadenas de hoteles? Victoria asintió. Entre muchas otras propiedades. Se volvió hacia mí. Y el fundador de esa empresa era un hombre llamado Daniel Carter. El silencio se extendió por el pequeño círculo que nos rodeaba. Margaret me miró como si no me hubiera visto nunca. Nunca me dijiste nada de eso, susurró. Mantuve la voz serena. Nunca me pareció importante. Robert rió incrédulo. Espera un momento, dijo. ¿Me estás diciendo que este hombre? Gesticuló hacia mí. Dirige una corporación de gestión de propiedades que opera en varios estados. Victoria negó lentamente con la cabeza. No, dijo. Dirigía. Robert frunció el ceño. ¿Dirigía? Sí. Victoria cruzó los brazos pensativa. Carter Facility Management se expandió a nivel nacional hace casi 10 años. Me miró. Cedió el control mayoritario a un grupo de capital privado, ¿verdad? Sonreí levemente. ¿Investiga usted de verdad? Sus ojos brillaron con una satisfacción tranquila. Reconozco el talento cuando lo veo. Margaret parecía abrumada. Daniel, ¿es todo esto cierto? Desvié la mirada hacia el salón. Olivia seguía riendo, seguía contando historias sobre el pobre manitas. Sí, dije con suavidad. Margaret se tapó la boca con la mano. Dios mío. Robert dejó escapar un silbido quedo. Bueno, murmuró. Eso desde luego explica algunas cosas. Victoria me estudió de nuevo. Luego dijo con tranquilidad. Esta noche no corrigió a su hijastra. No me parecía necesario. Su expresión se suavizó levemente. Creen que usted es simplemente un manitas. A veces, dije con calma, esa es la explicación más sencilla. Victoria echó un vistazo hacia Olivia. Luego volvió a mirarme. No tienen ni idea de quién es usted, dijo. Me encogí de hombros con ligereza. La mayoría de la gente no lo tiene. Durante un momento, Victoria no dijo nada. Luego sonrió despacio. Bueno, dijo. Eso podría cambiar mañana. La mañana siguiente a la cena de compromiso llegó en silencio, pero la tensión de la noche anterior persistía como una niebla que no había terminado de disiparse.
El Grand Meridien Hotel celebraba al día siguiente un brunch formal para los familiares más cercanos y un puñado de invitados importantes que habían viajado desde fuera de la ciudad. Era una tradición en la familia de Ethan, una elegante prolongación de la celebración antes de que todos regresaran a sus vidas. Para cuando llegué, el salón había sido reconfigurado. Las arañas de cristal seguían brillando en el techo, pero la luz era más suave ahora, filtrada por los ventanales altos que dejaban entrar el pálido sol de la mañana sobre el suelo de mármol. Las mesas habían sido recolocadas en grupos más pequeños, decorados con sencillas flores blancas y cubertería de plata pulida. Una violinista tocaba sola esta vez, con una música lenta y reflexiva. Me detuve en el umbral. La tarde anterior me había sentido como la persona menos importante de esa sala. Hoy era diferente. No por lo que la gente sabía, sino por lo que estaba a punto de descubrir. Llevaba de nuevo el traje gris marengo, pero esta vez confeccionado de forma distinta. La tela era más firme, el corte más preciso. Era el tipo de traje que normalmente usaba en salas de juntas, no en cenas familiares. Margaret lo notó de inmediato. Caminó hacia mí desde el otro extremo del salón, con los tacones repicando suavemente sobre el mármol. Daniel, susurró. Su voz llevaba tanto curiosidad como nerviosismo. Sí. Estudió mi traje. Hoy pareces distinto. Ah, sí. Vaciló. Nunca me hablaste de tu empresa. No creí que importara. Margaret negó despacio con la cabeza. Ahora sí importa. Antes de que pudiera responder, Olivia se acercó a nosotros. Su expresión era de irritación. Mamá, ¿has visto a Ethan? Luego me vio a mí. Sus ojos recorrieron despacio mi traje. ¿Por qué vas así vestido? ¿Cómo así? Pregunté con calma. Como si fueras a dar un discurso o algo. Sonreí levemente. A lo mejor sí. Puso los ojos en blanco. Daniel, esto es un brunch, no una conferencia de negocios. Margaret nos miró nerviosa a los dos. Olivia, dijo en voz baja, quizás simplemente deberíamos disfrutar de la mañana. Olivia se encogió de hombros. Bien. Pero no dejó de mirarme con una mezcla de suspicacia y fastidio. Al otro lado del salón, Ethan y sus padres habían llegado. Victoria Blake me vio de inmediato. No parecía sorprendida. De hecho, parecía casi satisfecha. Se acercó a Ethan y le susurró algo al oído. Ethan me miró. Luego asintió despacio. Pocos minutos después, los invitados comenzaron a tomar asiento. Margaret se sentó a mi lado de nuevo. Olivia y Ethan frente a nosotros. Victoria y Robert Blake en la cabecera de la mesa. Se sirvió el café. Se pasaron bandejas de bollería y fruta. Durante un rato, la conversación se mantuvo ligera. Planes de boda, preparativos de viaje, anécdotas de la noche anterior. Pero había una corriente subterránea de curiosidad fluyendo por la sala. Varios invitados no dejaban de lanzarme miradas furtivas. Los susurros circulaban en silencio entre las mesas. Margaret se inclinó hacia mí. ¿Le dijiste algo a alguien?, me preguntó. No. Entonces, ¿cómo lo sabe la gente? No lo saben, respondí. Todavía. Al frente del salón había una gran pantalla de proyección. Olivia la había preparado para un pase de diapositiva sentimental con fotos de infancia e imágenes del compromiso. El portátil esperaba listo sobre un pequeño atril. Varios invitados miraban ya hacia la pantalla. Ah, dijo Olivia con alegría. Luego vamos a ver unas fotos de Ethan y mías de cuando éramos pequeños. Sonrisas corteses se extendieron por la sala. Entonces Victoria Blake se puso de pie. Caminó con calma hasta Ethan y le susurró algo. Ethan vaciló. Luego se levantó también. Olivia frunció el ceño. Ethan. Pero Ethan ya se había dirigido al atril. Tomó el micrófono. La sala fue quedando en silencio. Antes de empezar con las diapositivas, dijo Ethan con cuidado, mi madre quería compartir algo.
Olivia parpadeó desconcertada. ¿Qué queréis enseñar? Victoria se limitó a señalar con calma el portátil. Ethan presionó una tecla. La pantalla de proyección parpadeó y se iluminó, pero en lugar de fotos de infancia apareció un logotipo corporativo elegante. Carter Facility Management Group. Un murmullo recorrió el salón. Olivia frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ethan continuó hablando. Como muchos de ustedes saben, la empresa de mi familia ha trabajado con varias firmas nacionales de gestión de propiedades. Señaló la pantalla. Esta en particular ha sido responsable del mantenimiento de una gran parte de nuestras propiedades comerciales. Aparecieron gráficos, estadísticas, imágenes de vestíbulos de hotel, torres de oficinas, complejos de apartamentos de lujo. Los susurros se multiplicaron. El reconocimiento comenzó a extenderse entre los invitados con vínculos empresariales. Victoria observaba en silencio. La voz de Ethan se mantuvo serena. El fundador de esta empresa empezó como técnico de mantenimiento hace más de 30 años. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba fotografías de grandes edificios repartidos por varias ciudades importantes. La empresa gestiona hoy más de 200 propiedades comerciales en todo el país. La sala había caído en un silencio absoluto. Entonces Ethan dijo algo que hizo girar todas las cabezas. Y el fundador de esa empresa, hizo una pausa, está sentado en esta sala hoy. La gente miró a su alrededor. Algunos miraron a Victoria. Otros miraron a Robert. Luego Ethan giró lentamente. Su mirada se posó sobre mí. Y de repente, todos y cada uno de los presentes en el salón me estaban mirando a mí. Durante unos segundos, nadie en el salón se movió. Todas las conversaciones se interrumpieron. Todos los tenedores quedaron suspendidos sobre los platos de porcelana. Todas las miradas siguieron la de Ethan Blake. Directamente hasta mí. Permanecí sentado. La mano de Margaret se tensó en torno a mi brazo. Daniel, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué está pasando? Al otro lado de la mesa, Olivia soltó una risa nerviosa. Esto es algún tipo de broma, ¿verdad? Dijo mirando alternativamente a Ethan y a la pantalla. Ethan no respondió. En cambio, hizo un gesto tranquilo hacia el frente de la sala. Daniel, dijo al micrófono. ¿Le importaría venir aquí? La petición quedó flotando en el aire. Despacio, retiré la silla y me puse de pie. El chirrido de las patas sobre el suelo de mármol resonó más de lo esperado en el silencio repentino. Margaret me miró desde abajo con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio?, susurró. Le ofrecí una pequeña sonrisa tranquilizadora. Y comencé a caminar hacia el atril. Cada paso resonaba levemente por el salón. Los invitados se movían en sus sillas a mi paso. Algunos susurraban, otros simplemente miraban. Victoria Blake me observaba con una satisfacción contenida. La expresión de Olivia había cambiado por completo. La seguridad de antes había sido reemplazada por confusión y por algo más, incertidumbre. Llegué al atril y me puse junto a Ethan. Me tendió el micrófono. De cerca podía ver la tensión nerviosa en su expresión. ¿Estás bien?, murmuró en voz baja. Perfectamente. Se apartó. La pantalla de proyección a mis espaldas seguía mostrando el logotipo de Carter Facility Management. Miré hacia el salón. Los mismos invitados que habían reído la noche anterior me observaban ahora con una intensa curiosidad. Algunos reconocían el nombre de la empresa. Otros empezaban a entender lo que significaba. Me aclaré la garganta. Buenos días. Mi voz se proyectó con facilidad por el micrófono. Nadie habló. Supongo que la mayoría esperaban ver un pase de fotos de infancia, dije con calma. Algunas risas incómodas rompieron la tensión. Olivia cruzó los brazos. Esto es ridículo, murmuró. Continué. Me llamo Daniel Carter. Varios invitados asintieron. Eso ya lo sabían. Pero anoche, añadí con suavidad,
también me presentaron de otra forma. Lancé una breve mirada a Olivia. Un pobre manitas. Un malestar visible recorrió la sala. Olivia se ruborizó. Sonreí levemente. Y eso no es del todo incorrecto. El silencio volvió a instalarse. La mayor parte de mi vida, continué, me he dedicado a arreglar cosas. Señalé la pantalla a mis espaldas. La diapositiva cambió. Aparecieron imágenes de complejos de apartamentos. Edificios de apartamentos. Otra diapositiva. El vestíbulo de un gran hotel. Hoteles. Otra más. Un horizonte urbano lleno de torres de oficinas. Torres de oficinas. Un murmullo recorrió el salón. Empecé mi carrera hace 32 años, dije, reparando tuberías rotas en un pequeño edificio de apartamentos. Hice una pausa. Me pagaban $8 la hora. La sala permaneció en silencio. En aquel entonces, continué, creía que mi trabajo era sencillo. Arreglar tuberías, reparar ascensores, mantener las luces encendidas. Pero con el tiempo entendí algo importante. Señalé de nuevo la pantalla. Los edificios son sistemas vivos. Las diapositivas mostraban equipos de mantenimiento, diagramas de instalaciones, sistemas de control. Cada pasillo, cada tubería, cada circuito eléctrico está conectado. Si un sistema falla, dije, el edificio entero lo sufre. Varios de los invitados con vínculos empresariales se inclinaron hacia adelante. Ese lenguaje lo entendían. Así que empecé a estudiar cómo funcionaban esos sistemas en conjunto. Presión del agua, redes eléctricas, sistemas de seguridad contra incendios, programación del mantenimiento. Y con el tiempo, dije con calma, construí una empresa dedicada a mantener esos sistemas en funcionamiento. El logotipo volvió a aparecer tras de mí. Carter Facility Management Group. Miré hacia la sala. Hoy esa empresa gestiona las operaciones de mantenimiento de más de 200 propiedades comerciales en todo el país. Jadeos, susurros. Alguien en el fondo murmuró, 200. Sí, dije. Torres de oficinas, hoteles, aeropuertos, hospitales. Hice una pausa. Y algunas propiedades pertenecientes al grupo Blake. Todas las miradas se volvieron hacia la familia de Ethan. Victoria sonrió levemente. Robert Blake parecía estupefacto. Olivia me miraba como si estuviera viendo a un desconocido. Pero eso no es realmente lo importante, dije con serenidad. El salón se calmó de nuevo. No he venido aquí esta mañana a hablar de negocios. Miré directamente a Olivia. Ella se removió incómoda. He venido a decir algo muy sencillo. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Arreglo cosas, repetí. Eso es lo que siempre he hecho. Dejé pasar un silencio. A veces son tuberías. Algunas sonrisas aparecieron. A veces son ascensores. Más murmullos. Y a veces. Paseé la mirada lentamente por el salón. Son suposiciones rotas. El salón cayó de nuevo en un silencio absoluto. Durante años, continué con calma, me han presentado como simplemente un manitas. Me encogí ligeramente de hombros. Nunca me molestó, porque no hay nada malo en arreglar cosas. Miré directamente a Olivia una vez más. Pero sí hay algo malo en creer que el trabajo de alguien define su valía. Nadie se movió. Nadie habló. Entonces, desde la mesa del frente, Victoria Blake comenzó a aplaudir despacio. Una vez, 2 veces, 3. Robert Blake se unió. Luego Ethan. En cuestión de segundos, el salón entero estalló en aplausos. No los aplausos corteses de la noche anterior. Aplausos de verdad. Fuertes. Sinceros. Margaret se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Olivia permanecía inmóvil en su silla. Los aplausos continuaron casi medio minuto antes de apagarse.
Me retiré del micrófono. Gracias, dije en voz baja. Luego lo devolví a Ethan y caminé con calma de vuelta a mi asiento. Los aplausos se fueron extinguiendo, pero la atmósfera dentro del salón había cambiado por completo. Solo 24 horas antes, esa misma sala había estado llena de risas corteses a costa de un pobre manitas. Ahora, las mismas personas me miraban de una manera muy distinta. No con diversión, no con lástima, sino con algo más cercano al respeto. Volví a mi asiento junto a Margaret. Aún le temblaban ligeramente las manos cuando tomó la taza de café. Daniel, me susurró casi sin aliento. No sé ni qué decir. No tienes que decir nada. Negó con la cabeza. Durante 17 años no me contaste nada de todo esto. Lo mencioné 1 o 2 veces, dije con suavidad. Sus ojos se abrieron. ¿Cuándo? Cuando Olivia tenía unos 15 años. Margaret buscaba en su memoria, con el rostro confundido. Dijiste que habías montado una pequeña empresa de mantenimiento, murmuró despacio. Así es. Pensé que te referías a un negocio de reparaciones local. Sonreí levemente. Al principio lo era. Al otro lado de la mesa, Olivia seguía sin hablar. Miraba el plato de postre vacío que tenía delante como si toda la mañana se le hubiera vuelto demasiado pesada para sostenerla. Ethan estaba sentado en silencio a su lado. Después de un momento, le puso la mano con suavidad sobre la suya. Ella la retiró. Esto es increíble, murmuró. Margaret la miró. Olivia. Pero Olivia se levantó de golpe. La silla chirrió con fuerza sobre el suelo de mármol. Lo hiciste a propósito, dijo, con la voz tensa. Varios invitados cercanos giraron la cabeza. La miré con serenidad. ¿Hice qué? Toda esta presentación, dijo, señalando la pantalla a nuestras espaldas. Me has puesto en ridículo delante de todos. Yo no organicé la presentación, respondí. Ella miró a Victoria Blake. Tú sí, dijo Olivia con tono acusatorio. Victoria dejó su taza de café con calma. Le pedí a Ethan que la mostrara. ¿Por qué? Exigió Olivia. Victoria le sostuvo la mirada con firmeza. Porque creo que la gente debería saber a quién está hablando antes de reírse. La sala volvió a quedarse en silencio. Las mejillas de Olivia se tiñeron de rojo. Esa no era la intención de anoche, insistió. No, dijo Victoria. Olivia se volvió hacia mí. Podrías haberme corregido, dijo. Podrías haberles dicho la verdad a todos. Podría haberlo hecho, coincidí. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Me recosté levemente en la silla. Porque me he pasado la vida arreglando problemas, dije con calma. Y a veces la mejor manera de arreglar algo es dejar que la gente lo vea con claridad. Olivia me miró fijamente. Su rabia fue suavizándose poco a poco hasta convertirse en algo más complicado. Confusión, vergüenza, quizás también arrepentimiento. Me hiciste quedar como una tonta, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No. Eso lo hiciste tú misma. Las palabras no fueron crueles. No hacía falta. Durante un momento, Olivia no respondió. Luego bajó la vista hacia la mesa. Ethan habló por fin. Daniel no te humilló, dijo con suavidad. Solo dejó de esconderse. Olivia exhaló despacio. Ante nosotros. El brunch se reanudó. Los invitados volvieron a susurrarse entre sí, pero ahora sus conversaciones eran muy distintas. Varias personas se acercaron a nuestra mesa. Un hombre se presentó como ejecutivo de un hotel de Dallas. Otro pidió mi tarjeta de visita. Un tercero quería hablar de un posible contrato de mantenimiento para una nueva torre de oficinas. Margaret observaba la escena con incredulidad. Ayer, me susurró, ninguna de estas personas se fijó en ti. Ayer no miraban. Al otro lado del salón, Olivia estaba de pie sola junto a la ventana. Contemplaba el horizonte de la ciudad.
Al cabo de unos minutos, caminó despacio de vuelta hacia nuestra mesa. Se detuvo a mi lado. Durante un momento, no dijo nada. Luego habló en voz baja. Cuando mamá se casó contigo, dijo, pensé que era simplemente alguien que arreglaba cosas. Es comprensible, respondí. Nunca actuaste como alguien importante. Sonreí levemente. Porque no lo soy. Frunció el ceño. Diriges una empresa nacional. Sí, y eso suena bastante importante. Dirigir una empresa no hace importante a nadie, dije con suavidad. Entonces, ¿qué lo hace? La manera en que tratas a las personas que te rodean. Olivia guardó silencio un momento. Luego asintió despacio. Supongo que aún me queda mucho por aprender. A todos nos queda. Vaciló. Daniel. Sí. Lo siento. Las palabras salieron en voz baja, pero eran sinceras. Asentí. Gracias. Esbozó una sonrisa pequeña y torpe. Luego volvió con Ethan. Cuando el brunch terminó, el ambiente en el salón había cambiado una vez más, esta vez hacia algo más tranquilo, más reflexivo. Varios invitados me estrecharon la mano antes de marcharse. Robert Blake fue el último en acercarse. He de admitir, dijo con una sonrisa, que no esperaba que nuestro brunch de compromiso se convirtiera en una presentación de sala de juntas. Yo tampoco. Rió. Pero me alegra que lo haya sido. Victoria se unió a él. Tenía la sensación de que guardaba algo, dijo. Instinto. Experiencia. Me estudió pensativa. Ha manejado la situación con una paciencia admirable. He tenido práctica. Asintió. Eso queda más que claro. Esa tarde me senté solo en mi despacho con vistas a la ciudad. El horizonte se extendía a lo largo del horizonte. Torres de cristal, hoteles, edificios de apartamentos, muchos de ellos mantenidos por los equipos de mi empresa. Sobre mi escritorio descansaban contratos abiertos para 2 nuevos proyectos de expansión. El teléfono no dejaba de vibrar con nuevas consultas de posibles socios. Pero nada de eso se sentía como la verdadera victoria. La verdadera victoria había ocurrido en ese salón. No cuando la gente aplaudió, no cuando descubrieron mi empresa, sino cuando comprendí algo sencillo. Durante años había dejado que otros redujeran mi historia. Que convirtieran el trabajo de toda una vida en una sola palabra, manitas. Pero la verdad era que esa palabra nunca había sido un insulto. Había sido el principio de todo. Porque el mundo funciona gracias a las personas que arreglan cosas. Tuberías rotas, sistemas rotos y, a veces, suposiciones rotas. Si alguna vez te han subestimado así, si alguien te ha mirado y ha decidido que tu historia era más pequeña de lo que realmente es, me gustaría escucharlo. Deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde nos ves. Tu historia también importa. Y si esta te llegó al alma, no olvides suscribirte para no perderte la próxima que compartamos juntos. Hay muchos más caminos como este esperando ser contados. Sigamos descubriéndolos, uno a uno.